Nadie imaginaba que una reunión rutinaria, programada en el último piso de una torre empresarial de lujo, pudiera convertirse en un punto de quiebre silencioso. El aire acondicionado helado, las paredes de vidrio y la vista privilegiada de la ciudad ocultaban algo a punto de surgir. A veces, no es el ruido lo que anuncia el cambio, sino un detalle fuera de lugar. Y esa mañana, el detalle tenía el brillo metálico de un reloj rarísimo. ¿Alguna vez te has preguntado cómo la reputación de alguien puede ser destruida en segundos frente a miradas atentas y juzgadoras? ¿Y quién posee realmente el poder en ambientes donde el silencio parece ser solo obediencia? La respuesta es simple y definitiva: las reputaciones frágiles caen rápido cuando no hay quien las defienda, y el verdadero poder casi nunca está en quien habla más alto, sino en quien sabe cuándo y cómo hablar. La reunión había comenzado puntualmente a las 9. Ejecutivos alineados con trajes a medida ocupaban sus lugares alrededor de la larga mesa de mármol blanco. Tablets descansaban junto a tazas de café intactas, y el presidente de la empresa, un hombre conocido por su temperamento impredecible, mantenía el semblante serio. En un rincón de la sala, casi invisible, estaba Daniel, el joven asistente administrativo. No tenía asiento asignado en la mesa, permanecía de pie, con un bloc de notas en las manos, listo para registrar decisiones que nunca serían acreditadas a él. Daniel llevaba poco más de un año trabajando allí. Era competente, discreto y había aprendido rápidamente que, en ese edificio, la eficiencia no garantizaba respeto. Su función era servir, anticipar necesidades y desaparecer. Y lo hacía demasiado bien. Tal vez por eso nadie notó el leve temblor en sus manos cuando el presidente interrumpió la presentación financiera con un gesto brusco. El silencio cayó pesado cuando el hombre llevó la mano a su muñeca y frunció el ceño. Sus ojos recorrieron la mesa, luego la sala, como si buscara algo que todos deberían saber qué era. Respiró hondo, pero no para calmarse. Era el tipo de respiración que precede a una explosión. Mi reloj ha desaparecido, anunció, con una voz demasiado controlada para ser tranquila. Algunos ejecutivos se miraron entre sí, otros bajaron la mirada. El reloj en cuestión no era solo un accesorio. Era una pieza rarísima, conocida en el mundo empresarial casi como una leyenda, valorada en cifras que superaban el salario anual de todos en la sala, excepto el suyo. El presidente continuó, caminando lentamente alrededor de la mesa. Dijo que había dejado el reloj sobre la mesa auxiliar antes de que comenzara la reunión. Dijo que nadie más que los presentes había tenido acceso a la sala. Y finalmente, dijo que eso no quedaría sin consecuencias. Su mirada se detuvo en Daniel como si hubiera encontrado exactamente lo que buscaba. La acusación no llegó de inmediato, sino que se fue construyendo con frases calculadas. Preguntas retóricas. Observaciones sobre jerarquía. Comentarios sobre el tipo de personas que aprovechan oportunidades. Cuando finalmente pronunció el nombre de Daniel, no hubo sorpresa, solo un incómodo silencio colectivo. Era más fácil creer que el asistente había robado que cuestionar cualquier otra posibilidad. Daniel intentó hablar. Abrió la boca una vez, dos, pero no salió sonido. Su rostro ardía y sentía cada par de ojos pesando sobre él como una sentencia. El presidente fue directo, exigió que abriera su mochila allí mismo, frente a todos. El joven obedeció. Cuadernos, bolígrafos, un bocadillo olvidado. Nada más. Aún así, la humillación continuó. El tono subió, se lanzaron palabras duras, y alguien sugirió llamar a seguridad. Daniel sintió que algo se rompía dentro de él, no en forma de ira, sino de resignación. Sabía que, independientemente del desenlace, esa acusación ya había dejado marcas. Fue entonces cuando una voz serena cortó el ambiente. Con permiso. Todos se giraron casi al mismo tiempo. La mujer que había hablado estaba sentada a 2 lugares del presidente, aunque rara vez se la notaba. Cabello canoso bien cuidado, postura elegante, ropa demasiado discreta para llamar la atención en ese ambiente de ostentación. Participaba en las reuniones, votaba cuando era necesario, pero casi nunca se manifestaba.
Su nombre era Elena. El presidente pareció irritado por la interrupción, pero hizo un gesto impaciente para que continuara. Elena no se apresuró. Ajustó sus gafas con calma, como quien sabe que no necesita disputar espacio. Cuando habló de nuevo, su voz mantuvo el mismo tono bajo, pero firme. Antes de tomar cualquier decisión precipitada, creo que es importante aclarar el origen de este reloj. Un leve murmullo recorrió la sala. El presidente frunció el ceño. Dijo que no estaba en juicio, que el objeto era suyo y punto. Elena no discrepó de inmediato. Solo respiró hondo y apoyó la mano sobre la mesa, como si ese gesto la conectara con algo mucho más allá de ese momento. Fue suyo, de hecho, dijo ella. Pero no de la manera en que usted suele contar. El silencio que siguió fue distinto. No era incómodo, era expectante. Elena comenzó a hablar de una época en que esa empresa aún ocupaba un edificio modesto, cuando las decisiones se tomaban más por necesidad que por vanidad. Habló de un joven ambicioso, prometedor, pero endeudado. Habló de un reloj usado como garantía en un acuerdo informal, realizado lejos de contratos y abogados. Mientras ella hablaba, el rostro del presidente perdía color. Algunos ejecutivos se movían incómodos en sus sillas. Daniel, olvidado por un instante, levantó la mirada por primera vez desde la acusación. No entendía completamente lo que se estaba revelando, pero sentía que algo estaba cambiando. Elena contó que ese reloj no había sido comprado con dinero, sino devuelto como símbolo de un favor saldado años después. Dijo que el objeto había pasado por otras manos antes de volver a la muñeca del presidente. Y, finalmente, reveló que ella misma había sido una de esas manos. Estuve presente cuando fue dejado sobre esa mesa auxiliar esta mañana, añadió. Y puedo afirmar con absoluta certeza que Daniel nunca se acercó a ese lugar. El presidente intentó reaccionar, pero sus palabras salieron truncadas. La autoridad que ejercía hasta minutos antes parecía ahora apoyarse en un suelo inestable. Elena no levantó la voz, no hizo acusaciones directas. Solo presentó hechos, con la precisión de quien conoce la verdad desde hace mucho tiempo. Concluyó diciendo que el reloj había sido recogido por un miembro del equipo de limpieza, siguiendo un protocolo interno que pocos allí recordaban. Bastaría una llamada para confirmarlo. El caos que se había instalado comenzó a disolverse lentamente, reemplazado por un bochorno mucho más profundo. Daniel fue liberado de la acusación sin disculpas formales, pero algo había cambiado. No solo para él, sino para todos en la sala. La jerarquía, antes sólida, ahora presentaba grietas visibles. Y Elena, al volver a su silencio habitual, dejaba claro que el verdadero poder no necesitaba imponerse, solo revelarse en el momento adecuado. En ese instante, nadie tuvo el valor de retomar la agenda de la reunión. La torre empresarial continuaba imponente desde afuera, pero por dentro, sus estructuras invisibles empezaban a ser cuestionadas. Y esa era solo la primera parte de una verdad mucho mayor que aún estaba por venir. La reunión fue oficialmente suspendida, pero nadie se levantó de inmediato. La solicitud vino del propio presidente, con la voz más baja que antes, casi rígida, como si cada palabra requiriera un esfuerzo consciente. Los ejecutivos intercambiaron miradas cautelosas, recogieron tablets y anotaciones, pero permanecieron sentados unos segundos extra, intentando comprender lo que acababa de suceder. No se trataba solo de la desaparición y reaparecimiento de un reloj raro. Algo más profundo había sido expuesto, algo que no podía recogerse como un objeto olvidado sobre una mesa. Daniel fue el primero en moverse. Guardó el bloc de notas con cuidado excesivo, como si el gesto lo ayudara a recuperar un poco de la dignidad perdida minutos antes. Cuando se giró para salir, sintió un peso extraño en el pecho, una mezcla de alivio y miedo. Alivio por no haber sido escoltado fuera del edificio como un criminal. Miedo porque sabía que, en ese ambiente, las consecuencias no siempre eran inmediatas. Elena observó al joven alejarse. Su mirada no mostraba lástima, sino algo más sólido, casi protector. Conocía bien ese tipo de espacios,
sabía cómo se distorsionan las historias en los pasillos silenciosos, cómo las reputaciones pueden corroerse poco a poco. Cuando se levantó, no fue para seguir a Daniel, sino para dirigirse al presidente. Necesitamos hablar, dijo en un tono bajo, pero suficiente para que los más cercanos la escucharan. El presidente asintió rígidamente. Pidió que los demás dejaran la sala. Algunos dudaron, claramente curiosos, pero obedecieron. En pocos minutos, quedaron solo los dos, frente a frente, separados por la larga mesa de mármol que durante años había sido símbolo de autoridad incuestionable. El hombre apoyó las manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia adelante. Sus ojos, antes agresivos, ahora mostraban defensividad. Ha elegido un momento interesante para hablar, dijo, intentando mantener algún control sobre la situación. Elena no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana y observó la ciudad abajo. El tráfico seguía su ritmo caótico, ajeno a las tensiones de aquel piso elevado. Cuando volvió a mirarlo, su semblante seguía sereno. Elegí el único momento posible, respondió. Usted pasó años contando una versión conveniente de la historia. Hoy puso a un inocente en el centro de todo. No podía permanecer en silencio. El presidente respiró hondo. Intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que la presión del cargo justificaba excesos. Elena no replicó con emoción, solo con memoria. Habló de reuniones en salas pequeñas, de contratos firmados apresuradamente, de decisiones que moldearon la empresa cuando todavía era frágil. Habló de noches sin dormir, de riesgos asumidos por personas cuyos nombres jamás aparecieron en los informes anuales. Siempre le gustaron los símbolos, dijo ella. El reloj era uno de ellos. Un recordatorio silencioso de dónde comenzó todo. Pero con el tiempo, lo convirtió en un trofeo. Él desvió la mirada. Sabía que cualquier intento de negar sería inútil. Elena conocía detalles que nadie más conocía. Y peor aún, tenía suficiente credibilidad para ser escuchada si decidiera hablar más allá de esa sala. Mientras tanto, Daniel bajaba por el ascensor, sintiendo el peso de los pisos pasar lentamente. Cada segundo parecía alargarse. Temía salir del edificio y descubrir, al día siguiente, que su tarjeta de acceso ya no funcionaría. Al llegar a la planta baja, se sorprendió al escuchar su nombre. Daniel. Se dio vuelta y vio a Elena acercándose. Por primera vez, estaban frente a frente sin una mesa ni jerarquía visible entre ellos. Ella sonrió levemente. ¿Estás bien?, preguntó. Él asintió, aunque sabía que no lo estaba completamente. Agradeció, medio incómodo, sin saber cómo expresar lo que sentía. Elena hizo un gesto simple, como quien dispensa formalidades. No hiciste nada malo. Y eso importa, incluso cuando intentan hacer parecer lo contrario. Daniel vaciló antes de hablar. Preguntó por qué ella se había involucrado, por qué arriesgó su posición por alguien que apenas conocía. Elena sostuvo su mirada con tranquilidad. Porque ya estuve en tu lugar, respondió. Y porque esta empresa no fue construida solo por quienes ocupan las salas más altas. Se despidió y volvió al ascensor privado. Daniel permaneció unos segundos, absorbiendo aquellas palabras. Por primera vez desde que comenzó allí, sintió que no estaba completamente solo. En los días siguientes, el edificio parecía el mismo, pero algo había cambiado en la atmósfera. Las conversaciones se interrumpían cuando alguien se acercaba. Las miradas eran más cautelosas. El presidente se mantuvo recluido, canceló compromisos externos y delegó decisiones que antes hacía cuestión de centralizar. Rumores comenzaron a circular, cuidadosamente contenidos, pero persistentes. Daniel continuó trabajando. No hubo disculpas formales, pero comenzó a ser tratado con una cordialidad forzada, casi incómoda. Algunos colegas evitaban el tema. Otros mostraban curiosidad contenida. Él permanecía atento, más observador que nunca. Elena, por su parte, volvió a su papel discreto.
Participaba en reuniones, hacía observaciones puntuales, pero ahora su presencia se percibía de otra manera. Cuando hablaba, nadie la interrumpía. Cuando permanecía en silencio, el silencio tenía peso. Cierta tarde, Daniel fue llamado al Departamento de Recursos Humanos. Su corazón se aceleró en el camino a la sala. Allí encontró no solo a la directora del área, sino también a Elena. El joven se sentó, tenso. La conversación fue objetiva. Reconocieron que hubo una acusación indebida, mencionaron la necesidad de preservar talentos y valores internos. Le ofrecieron a Daniel la oportunidad de cambiar de área, asumir una función con más visibilidad y responsabilidad. No lo llamaron promoción, pero lo era. Daniel aceptó, aún procesando todo. Al salir de la sala, Elena caminó a su lado unos metros. Esto no borra lo que pasó, dijo ella. Pero puede abrir caminos. Él agradeció nuevamente. Esta vez, con más firmeza. Mientras Daniel iniciaba una nueva etapa, el presidente enfrentaba presiones silenciosas. El Consejo Administrativo comenzó a cuestionar decisiones pasadas, contratos antiguos, narrativas consolidadas. El episodio del reloj había sido solo la rendija por donde empezaban a filtrarse otras verdades. Elena fue llamada a una reunión reservada con miembros del Consejo. Allí habló con la misma claridad de siempre. No atacó, no dramatizó. Solo expuso hechos, contextos y decisiones. Al final, dejó claro que su intención no era destruir la empresa, sino reposicionarla sobre bases más honestas. La torre empresarial seguía erguida, imponente. Pero dentro de ella, se revisaban relaciones, se cuestionaban roles, y los silencios antiguos ya no tenían el mismo significado. Daniel, ahora en una nueva oficina, observaba todo con atención. Sabía que su historia estaba ligada a ese cambio, aunque no lo hubiera buscado. Y Elena, una vez más, caminaba por los pasillos con pasos firmes y discretos, consciente de que aún quedaba mucho por revelar, y que cada verdad tiene su propio tiempo para emerger. La semana siguiente comenzó con una convocatoria inesperada. Un comunicado breve circuló por los correos corporativos antes de las 8 de la mañana, solicitando la presencia obligatoria de todos los directores, gerentes y coordinadores en el auditorio principal de la torre. El tono era formal, impersonal, pero había algo diferente en la elección de las palabras. No se trataba de resultados financieros ni de expansión estratégica. Se hablaba de alineamiento institucional y revisión de principios. Daniel leyó el mensaje 2 veces antes de cerrar la computadora portátil. Desde el cambio de área, ocupaba un escritorio cerca de la ventana, en un piso intermedio, lejos de su antigua posición de apoyo invisible. Aún se adaptaba a la nueva rutina, a las nuevas miradas, al hecho de ser escuchado cuando hablaba. Aún así, esa convocatoria lo dejó inquieto. Sentía que el episodio del reloj aún no había terminado de desarrollarse. En el piso más alto, Elena observaba el mismo mensaje en silencio. Ya sabía que ese momento llegaría. Las conversaciones con el Consejo habían avanzado más rápido de lo que el presidente imaginaba. Se habían solicitado documentos, se habían revisado actas antiguas, se habían cuestionado decisiones con una precisión que no dejaba espacio para respuestas vagas. El reloj fue solo el gatillo visible de algo que se había ido acumulando durante años. El auditorio comenzó a llenarse poco a poco. Las personas se sentaban con posturas rígidas, los susurros se interrumpían cuando alguien se acercaba. El presidente entró por una puerta lateral, sin el séquito habitual. Caminó hasta el centro del escenario y permaneció de pie unos segundos, observando al público. No había rabia en su rostro, pero sí tensión. Elena se sentó en la segunda fila, junto a 2 miembros del consejo. Daniel permaneció más atrás, casi por instinto, aunque ahora tenía derecho a un asiento en áreas más centrales. Prefirió observar. El presidente comenzó hablando sobre la trayectoria de la empresa, sobre desafíos superados y crecimiento. La voz estaba controlada, pero menos segura que antes. En determinado momento, hizo una pausa demasiado larga para ser solo retórica.
respiró hondo y cambió el tono. En los últimos días, nos hemos visto obligados a mirar hacia adentro de manera más honesta, dijo. Algunos episodios han revelado fallas que no pueden ser ignoradas. El silencio en el auditorio se volvió absoluto. Habló sobre cultura organizacional, responsabilidad de liderazgo y errores de juicio. No mencionó nombres ni detalles, pero todos sabían a qué se refería. Por primera vez desde que asumió el cargo, sus palabras no sonaban como órdenes, sino como admisión. A continuación, invitó a Elena al escenario. Un murmullo contenido recorrió el ambiente. Elena se levantó sin prisa. Caminó hasta el centro con pasos firmes, manteniendo la misma discreción que siempre la acompañó. Al recibir el micrófono, no agradeció ni hizo largas introducciones. Miró al público como quien reconoce rostros e historias. Nunca me interesó ocupar este espacio, comenzó. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser prudente. Habló sobre los primeros años de la empresa, sobre decisiones tomadas bajo presión, sobre personas que trabajaron sin reconocimiento formal. Habló de valores que se habían negociado poco a poco, casi imperceptiblemente, hasta convertirse en excepciones tolerables. No acusó directamente, pero cada frase dibujaba un cuadro demasiado claro para ser ignorado. Cuando mencionó el episodio que involucró a Daniel, no entró en detalles, solo destacó el riesgo de una estructura que permite acusaciones sin verificación, poder sin contrapunto. El auditorio escuchaba atento, algunos con evidente incomodidad. Una empresa no se sostiene solo con resultados, dijo. Se sostiene con confianza. Y la confianza no sobrevive donde el miedo es herramienta. Al devolver el micrófono, Elena no recibió aplausos inmediatos. El silencio que siguió era pesado, reflexivo. El presidente volvió al escenario, agradeció y anunció cambios inmediatos en la estructura de gobernanza. Se formaría una comisión independiente. Se revisarían los procesos internos. Él mismo se alejaría temporalmente de las decisiones ejecutivas. Todo aquello cayó como un choque silencioso. Daniel sintió un nudo en el pecho. No de satisfacción, sino por la magnitud de lo que estaba sucediendo. Nunca había imaginado que un momento de humillación personal pudiera desencadenar algo de esa envergadura. A su alrededor, las personas intercambiaban miradas incrédulas. En los días siguientes, la torre empresarial entró en un ritmo distinto. Surgieron reuniones más pequeñas y frecuentes. Consultores externos comenzaron a circular por los pasillos. Las antiguas prácticas empezaron a ser cuestionadas abiertamente. Algunos gerentes solicitaron su desvinculación. Otros intentaron adaptarse rápidamente al nuevo escenario. Daniel fue convocado a participar en un grupo de trabajo orientado a la revisión de flujos administrativos. Por primera vez, su experiencia práctica era considerada valiosa. Se sorprendió al darse cuenta de cuánto conocía de la empresa, justamente por haber estado tanto tiempo tras bambalinas. Elena se mantuvo activa, pero sin ocupar cargos formales adicionales. Su influencia provenía de la consistencia. Cuando hablaba, había escucha. Cuando discrepaba, se la tomaba en serio. Muchos comenzaron a acudir a ella en busca de orientación, historias, contexto. Ella ofrecía respuestas directas, sin promesas vacías. El presidente, ahora alejado, se limitaba a comunicados formales. Su imagen pública se ajustó, pero internamente, el aura de autoridad absoluta no volvió. El Consejo asumió un papel más presente, y las decisiones comenzaron a ser colectivas de hecho. Cierto atardecer, Daniel encontró a Elena en el café del edificio. Ella estaba sentada sola, leyendo un informe. Él dudó antes de acercarse, pero ella levantó la mirada y sonrió. ¿Te estás acostumbrando?, preguntó. Estoy aprendiendo, respondió él. Todavía se siente extraño. Ella cerró el informe y lo invitó a sentarse. Hablaron sobre trabajo, sobre elecciones, sobre el peso de los ambientes jerárquicos. Daniel preguntó si se arrepentía de haber hablado aquel día. No, respondió sin vacilar.
me arrepentiría si no lo hubiera hecho. Él comentó que muchas personas ahora la veían como responsable de los cambios. Elena negó con la cabeza. Solo abrí una puerta. Quienes decidieron cruzarla fueron todos ustedes. Pasaron meses. La empresa difundió un nuevo código de conducta, revisó políticas internas e invirtió en formación de liderazgo. El clima aún no era perfecto, pero era diferente. Menos tenso. Más atento. Daniel recibió una propuesta para liderar un pequeño equipo. Aceptó con cautela, consciente de la responsabilidad. Se esforzaba por escuchar, explicar y no repetir patrones que había conocido en carne propia. Elena comenzó a reducir su presencia diaria en el edificio. Pasó a actuar como consultora eventual, manteniendo vínculo, pero con mayor distancia. En su último día de presencia frecuente, caminó por los pasillos observando a las personas trabajar, conversar y disentir abiertamente. Al salir, se detuvo frente a la fachada de vidrio y miró hacia lo alto de la torre. No había nostalgia en su mirada, solo lucidez. Sabía que los cambios reales nunca son instantáneos, pero también sabía que algunas verdades, una vez expuestas, no pueden volver a la sombra. Daniel la vio alejarse y sintió una gratitud silenciosa. Volvió a su escritorio, abrió la computadora y retomó el trabajo. La empresa continuaba, transformada, no por un escándalo público, sino por una verdad dicha en el momento exacto. Y, dentro de esa torre, la jerarquía seguía existiendo, pero ahora sostenida por algo más difícil de romper, la conciencia de que el silencio no siempre protege, y que la dignidad de un solo empleado puede ser el punto de partida para redefinirlo todo. Si esta historia te hizo reflexionar sobre dignidad, poder silencioso y elegancia que no depende de cargos ni edad, suscríbete ahora al canal Elegancia sin Edad y sigue acompañando narrativas que revelan verdades que muchos prefieren callar.